El juicio político a Donald Trump es prácticamente un hecho. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, le pidió al Comité Judicial redactar los cargos en su contra. El presidente no nos deja otra opción que actuar porque está tratando de corromper nuevamente las elecciones para su propio beneficio. Hablaremos sobre los posibles efectos de esta decisión. Empezó la puja por el salario mínimo. Gobierno, trabajadores y empresarios se reúnen desde hoy para intentar lograr un acuerdo en torno al aumento del próximo año. Yo querría que alguien que tenga plata, por decirlo así, se sometiera un día a comprar y a subsistir con el salario mínimo, a ver si lo puede hacer. Porque la verdad nosotros hacemos malabares. En defensa de la Universidad de Antioquia es mucho más que vandalismo y disturbios. Sus directivas, profesores y estudiantes alzan la voz para defender a uno de los mejores centros académicos del país. Significa que la universidad es de todos, ¿sí? Es un espacio donde todos podemos entrar, aprender. Esto es Sala de Prensa. Muy buenas noches, bienvenidos. Como siempre, es un gusto acompañarlos inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol, aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora, Margarita, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Bueno, ahora sí llegó la Navidad, 5 de diciembre. Qué delicia, ya, velitas. Velitas el sábado, ¿no? El sábado Sí. es velitas, bueno, y final de fútbol. Y novenas. Y novenas. ¿Quién gana la final del fútbol? Pues no lo sé, Junior, ¿otra vez? No, yo no sé, bueno, mentira, no sé, los dos son muy buenos equipos y tienen muy buenas fanaticadas, o hablaremos mañana aquí en Sala de Prensa. La Pero verdad, yo no soy hincha, así que no me comprometo con nada. Está bien, eso veo, muy diplomática. Los que sí no están siendo muy diplomáticos, Margarita, son los integrantes del Congreso de Estados Unidos que prácticamente tienen al presidente de ese país, de Estados Unidos, Donald Trump, al borde, ahora sí dicen, de un juicio político. Un juicio político que promete además aguarle las Navidades a la Casa Blanca, porque los demócratas van con todo y quieren votar incluso antes de Navidades. La presidenta de la Cámara de Representantes se dirigió hoy a la Nación para hacer la solicitud formal al Comité Judicial del Congreso para que prepare los cargos contra el mandatario. Este es el anuncio. Hoy le estoy pidiendo a nuestro presidente de comité que proceda con los artículos de juicio político. El presidente no nos deja otra opción que actuar porque está tratando de corromper nuevamente las elecciones para su propio beneficio. Bueno, eso ocurrió en la rueda de prensa donde hacía el anuncio. En algunos minutos vamos a presentarles un incidente que hubo feo de esta señora Nancy Pelosi con un periodista que le pregunta, señora Pelosi, ¿usted odia al presidente Trump? Bueno, la furia de la señora... La señora se puso... Se devolvió desencajada. Se devolvió, literalmente se le devolvió del escenario, se le paró, lo apuntó con la mano, con el dedo y le dijo, usted a mí no me acuse de nada. Y él dijo, yo no le estoy acusando, le estoy preguntando. Claro. Y la señora puso muy brava, sacó a relucir que es católica, que tiene su corazón lleno de amor y que no actúa por odio. Bueno, pues en segundos vamos a mostrar esa imagen que le da la vuelta al mundo. Entre tanto, les contamos que ante el anuncio de la presidenta de la Cámara, la demócrata Pelosi, el presidente Trump respondió como acostumbra hacerlo a través de su cuenta de Twitter. Los buenos para nada, demócratas de izquierda radical, acaban de anunciar que van a buscar acusarme por nada. Esto no es lo que nuestros padres fundadores tenían en mente. Lo bueno es que los republicanos nunca habían estado más unidos. Vamos a ganar. Y para ampliar esta noticia tenemos a Vicente Torrijos, analista político. Lo saludamos vía telefónica. Señor Torrijos, buenas tardes. Y cuéntenos, ¿qué importancia tiene lo que está ocurriendo en Estados Unidos contra el presidente Trump? Margarita y Juan Roberto, muy buenas. Yo lo que creo es que esto es de una vital importancia para cualquier sistema político, pero sobre cuanto allí el juicio político al presidente es sumamente complejo, por una parte, y por otra, pues obviamente tiene trascendencias globales. Incluso puede llegar de algún modo a marcar la relación con Colombia. Vicente, ¿es práctico, es real que prospere ese juicio? Se lo pregunto porque si bien los demócratas tienen mayoría en la Cámara, en el Senado la mayoría republicana. ¿Qué pasa cuando llegue al Senado? ¿Qué cree usted que ocurra?
No, es viable desde todo punto de vista porque en este momento, como ya estábamos diciendo, el proceso se ha iniciado formalmente, ya se están redactando los cargos en el Comité de Justicia y lo más probable es que la votación antes de que termine el año pues sea en la Cámara una votación en contra de Trump y eso le llevaría a juicio directamente al Senado. Digamos que esto tiene dos partes, ¿no? Esta primera en la Cámara está prácticamente asegurada en contra de Trump porque la mayoría es demócrata, es decir, son opositores a Trump. Pero cuando pase en enero al juicio propiamente dicho en el Senado, la historia es completamente diferente porque los senadores son 100 y para que eso prospere en contra de Trump se requiere las 2/3 partes. Si ese Senado está controlado por los republicanos que tienen 53 curules, pues es apenas normal pensar que a menos que ocurra una catástrofe, un terremoto político, algo absolutamente imposible, ¿no? Solamente así podría haberse afectado el presidente Trump. En síntesis, tendrían que conseguirse 20 votos más de los 47 que ya tienen los demócratas. Eso, insisto, es prácticamente imposible y por eso es que aunque esto prospera, definitivamente las probabilidades de que Trump resulte condenado son mínimas, casi nulas. Pero consideremos otro escenario hipotético, por supuesto. Trump asegura en su trino que acabamos de ver que los republicanos están más unidos que nunca, pero no sabemos eso. Es posible que algunos republicanos le estuvieran apostando a que una destitución de Trump fuese también un baraje y vuelva a dar en el grupo republicano y que surja otro candidato presidencial y no otros 4 años bien difíciles, porque sabemos que internamente ellos saben que este es un mandatario difícil. Pues, Margarita, siempre en política tenemos que ser muy cautelosos. Nosotros, los que nos dedicamos a esto del análisis político, somos sumamente, cuidadosos con no aventurar ningún resultado, pero las probabilidades, las tendencias, las cifras, lo que muestran es que en el Senado definitivamente esto no podría llegar a afectar directamente al presidente Trump. Es por eso que él ha dicho, textualmente, si me van a juzgar, que esto sea lo más rápidamente posible con el fin de salir de este embrollo y dedicarnos a hacer negocios, que es para lo que se crearon los Estados Unidos, ¿no? Él básicamente está muy seguro de que el Partido Republicano lo va a apoyar en todo sentido. Mire, hay un dato también que consolida esta situación y es el hecho de que no hay ningún republicano en este momento que tenga la más mínima intención de postularse como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, es decir, a disputarle la candidatura al presidente Trump, mientras que en el Partido Demócrata tenemos casi 20 candidatos. El presidente Trump está más sólido que nunca a nivel político en su partido, a nivel económico, porque la prosperidad en los Estados Unidos está en este momento en su punto más alto, y a nivel internacional pues también la hegemonía norteamericana no tiene discusión. Mire, Vicente, tal vez una pregunta que tiene que ver precisamente con eso que usted dice, con el futuro político, ya no tanto lo que pase en la Cámara o el Senado, y es lo que tenga este juicio y este lío tan terrible en el que está metido el presidente Trump como efecto directo en las próximas elecciones, porque si bien hay solidez, la economía americana le va muy bien, mucha gente todavía está a favor de Donald Trump, el problema es que va a salir muy golpeado de este episodio. O todo lo contrario, Juan Roberto, depende de cómo él lo maneje y recordemos que Trump es muy hábil desde el punto de vista mediático. Es decir, Pelosi, la presidenta de la Cámara, la demócrata que lidera todo este proceso contra Trump, se resistió durante 2 años a llevarlo a juicio por un primer caso que era el de la trama rusa, ¿recuerda? En el que se le acusaba a Trump de que había utilizado la influencia de los rusos para divulgar información en contra de Hillary Clinton y que por eso se había visto beneficiado, ¿no? Ella se resistía a hacerlo por una sencilla razón, porque si esto resulta mal, si el presidente no es condenado, entonces todo se vuelve a su favor y los verdaderamente afectados de todo ese fiasco congresional pues van a ser precisamente los demócratas. Entonces es muy probable que de esto salga muy fortalecido Trump si los resultados le son favorables y como único candidato republicano pues quede en la línea recta hacia la reelección. Pero por otra parte, también es cierto que
hay que recordar que Trump no ganó la presidencia por la mayoría absoluta de votos debido a esa compleja situación que se vive en Estados Unidos, un sistema político, un sistema electoral muy complejo que depende de un colegio, y ese colegio es el que termina eligiendo, pero a ver, en concreto, él no ganó por mayoría de votos. Entonces sí, cabe la posibilidad también de que en esta ocasión no tenga asegurada la reelección. Pero definitivamente si las cosas van por este rumbo, con lo que él ha podido abonar en materia de política exterior, todo lo que ha ganado en materia económica y todo lo que a nivel militar, por ejemplo, diplomático, todo lo que él ha podido sumar a su presidencia, pues yo creo que la tendencia puede ser muy favorable para que finalmente todo este episodio tan amargo se convierta paradójicamente en algo a su favor. Habrá que esperar, porque es que ahora está en contienda de la orilla de la republicana otro muy carismático como es el multimillonario, un poquito más rico que Trump, que es el señor Bloomberg. Vicente Torrijos, un abrazo, gracias. Exactamente, Roberto, 17 veces más rico. Recuerde, sí, pero recuerde que Bloomberg, el candidato multimillonario que es más rico que Trump, no es republicano, es demócrata. No, por eso, a la otra orilla. Sí, en la otra orilla. No, claro, estamos de acuerdo. Sí. Y es por eso que él quiere inflar la candidatura de Bloomberg para sacarse de encima a Joe Biden y a todos los otros que tiene allí y poder disputar la presidencia finalmente con alguien con quien se puede entender de frente, ¿no? De tú a tú. Y eso es muy interesante. Definitivamente, sí, esta va a ser la elección presidencial más interesante en los últimos años en Estados Unidos. Sí, más interesante y más impredecible. Vicente, un gusto saludarlo. Bueno, Juan Roberto, feliz tarde, muy amable. Vicente Torrijos, analista internacionalista. Bueno, los escenarios pintan bastante complejos para un lado y para el otro, lo que dice Vicente. La imagen, usted ya la consiguió, la de Nancy Pelosi. Veámosla, la que decíamos. Nancy Pelosi asistió hoy a una rueda de prensa. Está hablando pues del proceso. Dice ella hay que iniciar político contra Trump. Está terminando la rueda de prensa. Mire, se va. Ahí es donde dice, yo no odio a nadie, yo tengo mi corazón lleno de amor y esto no es una cosa sobre odio, esto es una cosa sobre política. Sí, muy bien. Minutos antes se había devuelto del lugar para increpar a un periodista. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Dejamos de hablar de la política en Estados Unidos que compete a todos porque golpea a todo el mundo, inclusive el tema con Colombia puede terminar golpeado. Y en instantes vamos a regresar, Margarita y televidentes, para hablar del salario mínimo. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa. Como cada diciembre, pues empezó la negociación del aumento del salario mínimo. Sí, señora. Hoy el salario mínimo es de 828.116 pesos. El subsidio de transporte es de 97.060 pesos. Es lo que hoy está establecido. Pues gobierno, empresarios y trabajadores tuvieron en su primera reunión para discutir el aumento de ese salario que se ganan más de 1,5 millones de personas en Colombia. Escuchemos estos primeros pronunciamientos sobre los puntos de partida de cada una de las partes que van a buscar pues ponerse de acuerdo. Se está tratando es de acordar la cifra de productividad porque hay unas diferencias sobre lo que dice el DANE y las posiciones de las centrales obreras. Se va a reunir nuevamente la comisión que estudió el tema de la productividad. Y bueno, entre tanto, las centrales obreras estamos tratando de hacer efectiva una concertación entre nosotros para buscar presentarle una cifra unificada a la Comisión Permanente de Concertación. Las ofertas de tanto de empresarios como de los trabajadores las escucharemos el lunes. El incremento de este año del salario mínimo debe tener contemplado un incremento real del poder adquisitivo de los trabajadores sin perjudicar la productividad y competitividad de las empresas. No estamos vinculando el salario mínimo con el tema del paro, ni de las marchas, ni de las protestas, no estamos vinculando. Esto es un tema único. Pues el gobierno dice que se maneja de manera independiente, pero es obvio que se realiza esta negociación en el marco de una gran agitación social y que las expectativas seguramente estarán por encima de lo que suelen ser los puntos porcentuales que por encima o por debajo van cada año de incremento. Pero también hablamos con quienes se ganan el mínimo y con algunos que ni siquiera llegan a eso, porque trabajan por días o en el sector informal. La verdad, yo querría que alguien que tenga
plata, por decirlo así, se sometiera un día a comprar y a subsistir con el salario mínimo, a ver si lo puede hacer, porque la verdad nosotros hacemos malabares. Bueno, pues yo pago el arriendo, tengo mi señora, tengo por ahí unos muchachos a cargo mío. 600.000 pesos se gana uno, pero si de oportunidad hay trabajo al diario, y si no hay trabajo al diario, le toca estarse uno en la casa, pero esos 25.000 pesos no alcanzan para sustento de la familia. Qué barbaridad. Pues bueno, para hablar de este tema que aquí en Bogotá se habla con números y en las regiones y en las calles se habla con realidades como lo acaban de ver, contactamos a Stefano Farné, él es director del Observatorio de Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia. Señor Farné, esta negociación sin duda será diferente porque en medio de ella está el paro nacional. ¿Cree que eso va a afectar? ¿Qué cree que va a pasar? Pues muy probablemente los sindicatos podrán tener un mayor poder de negociación en la negociación misma y poder obtener un aumento un poquito más alto. Pues ojalá fuese significativamente más alto. El año pasado se logró un acuerdo y el aumento era significativo comparado con la cifra de inflación, que es lo que suele compararse. Entonces, este año uno podría esperar que pase lo mismo o por encima. Bueno, es probable que haya un acuerdo, pero las condiciones del año pasado fueron totalmente diferentes en el sentido que se acababa de aprobar una reforma tributaria que reducía mucho los impuestos a las empresas y los empresarios eran más dispuestos a conceder aumentos salariales, ¿sí? Este año ya no es así. Señor Farné, pues hablar de justicia es muy difícil, pero ¿cuál cree que puede ser un porcentaje justo de aumento y que convenza a los trabajadores y que deje tranquilos a los empresarios? Bueno, el porcentaje justo lo establecerán las partes, ¿sí? En mi opinión, la negociación debería empezar alrededor de 4.5 puntos porcentuales más del salario mínimo para el próximo año. Mire, es que estaba aquí viendo cifras, ese señor Stefano Farné, experto en temas laborales de la Universidad Externado de Colombia. En Colombia hay 23 millones de personas que trabajan, digamos, de la población colombiana. De esa, cerca de 10 millones y medio se ganan menos del mínimo, Margarita. Esos rostros que vimos, mucha gente. Y el mínimo lo perciben aproximadamente entre 1.500.000 y 1.700.000 colombianos. Y eso explica, digamos, de buena manera las enormes inequidades sociales por las cuales hay todo este malestar y en alguna medida pues justifican las manifestaciones y las protestas. Sí, mire, hay que decir finalmente que además este incremento del salario mínimo, Margarita, es punto de referencia para aumentos en muchas tarifas, para aumentos el año entrante, para incluso de matrículas, arriendos, así como el tema de la inflación causada cada año. El aumento del mínimo es fundamental. Le rige la vida no solo a ese 1,5 millones, sino a millones de colombianos. Y aunque la ministra hacía énfasis en que esta es una negociación independiente a lo del paro, pues es una oportunidad que el gobierno debería aprovechar para desactivar parte, digamos, de las motivaciones del paro. Sí, pero tiene a los empresarios que dicen, hombre, un salario muy alto. Acuérdese que ANIF llegó a proponer que los jóvenes menores de 25 años o recién graduados se ganaran menos del mínimo, una propuesta que rechazó el gobierno. Pero es una puja, como dice usted, calculadora en mano y corazón en mano, porque estamos hablando de gente, de familias. Una nueva pausa, Margarita. Sí, Juan Roberto, y cuando regresemos hablaremos de la Universidad de Antioquia y el daño que ha sufrido su imagen por las protestas de las que estamos hablando. Muy bien, regresamos al último segmento de Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. Ahora, en la noche de jueves, los estamos acompañando. Margarita, a usted cuando le hablan de la Universidad de Antioquia, ¿qué se le viene a la mente? Pues yo me imagino esta universidad tan importante, tan pionera en términos de investigación, tan creativa, tan innovadora, con tanta pujanza, ¿no? Con tanta tradición. Claro, y con tanto talento. Pero desafortunadamente en los últimos días, por las protestas en medio del paro, se ha asociado a esta universidad o a muchas universidades del país, todas públicas, con hechos violentos. Una de ellas, mencionábamos Margarita, la Universidad de Antioquia,
en donde, recordemos, falleció un estudiante que manipulaba una papabomba justo al frente de la universidad. Pues profesores y estudiantes han querido resaltar lo positivo que tiene ese centro educativo. Mire, son, usted lo decía, 272 grupos de investigación registrados formalmente ante Colciencias, o más de 26.000 estudiantes en Medellín. La gran mayoría, el 90%, Margarita y televidentes, jóvenes de los estratos 1, 2 y 3. Que es quizá lo que hay que resaltar, lo que hay que conocer, y esto es son algunos de los argumentos de quienes precisamente estudian ahí. Pues para mí el alma no se toca, significa que la universidad es de todos, ¿sí? Es un espacio donde todos podemos entrar, aprender. Los estudiantes tienen un sentimiento muy grande hacia la universidad y es muy maluco que, personas por fuera piensen que los estudiantes apoyan los actos violentos y todas las cosas cuando no. Mire, son 26.000 estudiantes, los vándalos, los que protagonizan hechos violentos, no deben ser más de 100, Margarita. Es que eso es lo injusto. Sí. Uno no puede estigmatizar ni a la Universidad de Antioquia, ni a la Nacional, ni a la Pedagógica, ni a la Distrital, porque son centros educativos de muy alta calidad y que le dan educación a personas que no tienen cómo pagar una universidad privada. Y que sufren también las consecuencias de todos estos traumatismos, claro, no solo de la mala imagen, sino también de la parálisis, de los... En la del Atlántico cancelaron el semestre, no alcanzan. Muy bien, vamos a entrar en contacto con John Jairo Arboleda, Margarita, y televidentes. Él es rector de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo puede afectar la imagen de la universidad, rector, episodios como el de este muchacho que murió justo al frente del alma mater? Bueno, nosotros tenemos la institución de educación superior, la Universidad de Antioquia, que es el alma mater de Antioquia, es la universidad pública por excelencia en nuestro departamento, y tenemos, para bien de la sociedad, pues abiertas las puertas para toda la comunidad que quiera desarrollar allí su proceso de formación. Es, en algunos casos, la única posibilidad que tienen los estudiantes o los aspirantes de los estratos sociales más bajos, que viven unas realidades muy distintas a las que se viven en otros estratos socioeconómicos, y esos estudiantes son nuestros estudiantes, y precisamente lo que hace la universidad es una formación integral. No es solamente tener buenos ingenieros, buenos médicos, buenos sociólogos, buenos enfermeros, sino también tener ciudadanos que comprendan la situación que vive el país, que estén contextualizados, y una de nuestras grandes labores es, de alguna manera, contribuir a la formación integral de estos estudiantes. La violencia, donde quiera que venga, desdice de la universidad, y por supuesto lo que hacemos en nuestras aulas con nuestros profesores es tratar de enseñar con el ejemplo, con el conocimiento, con la ciencia, de que el camino no es ese, que el camino no es la violencia, que ya está bien de un país que llevamos 52 años en guerra, matándonos entre colombianos. A nosotros nos duelen todas las muertes, todas, y las muertes jóvenes de nuestros estudiantes nos duelen mucho más, y por supuesto vamos a seguir sin fin, sin pausa, en ese proceso de formación ciudadana, de formación profesional importante, y por supuesto atendiendo esas realidades que vive nuestra ciudad, nuestra región, para tratar de, a través de nuestros profesores, de los procesos de formación, pues mostrarles un camino distinto. Rector, pero además de esa formación comprometida que usted menciona, ¿qué pueden hacer o qué puede hacer la universidad en términos administrativos para frenar el efecto y la acción de esos grupos radicales que hacen presencia en la universidad y que tampoco se pueden negar? ¿Y qué pasa con estos muchachos en los primeros semestres académicos, cuando precisamente llegan a la universidad? Bueno, incluso sin estos estudios de inteligencia, ellos son los entes de gobierno, de Estado encargados de este tipo de estudios, de asuntos de inteligencia. Nosotros, como institución universitaria, lo que hacemos es precisamente mostrar caminos distintos, mostrar que esta, como lo decía, es un proceso de formación profesional que le sirva muy bien a la sociedad. Eso lo hacemos permanentemente, es mostrar que hay caminos distintos, que no es posible, no es recomendable tampoco recurrir a la violencia,
necesidades importantes de formación para que estos nuevos profesionales se encarguen de transformar el país sin necesidad de recurrir a la violencia. Eso lo hacemos todos los días, a todas horas, con uno de nuestros grandes y mayores valores que tenemos en la universidad, que son nuestros profesores. En el aula de clase se discuten todos los temas que tienen que ver con el contexto nacional, local y regional, y por supuesto conocemos de parte de ellos las enormes dificultades que tienen en sus sitios de vida, en sus barrios, en sus casas, y todo este proceso de contextualización es, digamos, de alguna manera asumido por nuestros profesores para lograr no solamente, como lo decía, formar buenos ciudadanos, sino también formar excelentes profesionales. Y es compatible, es posible, eso lo venimos haciendo hace más de 200 años y vamos a seguir haciéndolo. Pues que imagínese, 200 años. Rector, hablemos de la universidad como centro de investigación y de estudios, porque la universidad es mucho más que este tipo de episodios de vandalismo, hay mucho más allí. Sí, esa es nuestra misión es mantener en firme, y ese es el mensaje que queremos dejar. Esta universidad sigue de pie, la Universidad Pública Colombiana, a pesar de todas las dificultades que estamos arrastrando de tiempo atrás, que venimos trabajando sin descanso para que tengamos una institución al nivel de lo que requiere estos tiempos que corren, discutiendo todos estos temas sociales que están tan en boga en este momento, encontrarle salidas, soluciones, pero sobre todo teniendo una escucha atenta con esta sociedad, con nuestros jóvenes. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestros jóvenes, a entender las realidades que viven nuestros jóvenes y hacer nuestro aporte. Esa es una enorme virtud que tiene la institución, que lo viene realizando y que la posiciona entre las instituciones de educación superior, universidades más prestigiosas, más importantes. Somos capaces de recibir en el contexto que nos toca actuar como sociedad y, por supuesto, devolverle a esta sociedad grandes respuestas. Tenemos una enorme obligación, y es que toda la ciencia, la tecnología, la innovación, todo el conocimiento que hay en las universidades se tiene que volcar a la sociedad, y que la sociedad entienda que allá no hay personajes haciendo cosas quién sabe de qué mundo, sino que se está pensando la sociedad para ofrecerle respuestas, para entender esos fenómenos que están realizando y además entregarle conocimiento, respuestas, salidas y alternativas para lograr convivir como sociedad colombiana, como sociedad antioqueña en nuestro caso, sin necesidad de recurrir a la violencia para resolver nuestras diferencias. Eso es parte de lo que hacemos y lo hacemos de muy buena forma y se reconoce en la sociedad. Pues rector, un reto enorme para ustedes como academia y también para la sociedad colombiana, para abrirse, ¿no? Para ser receptiva a todo lo que la institución tiene para aportar, y los profesionales para insertarse también en la vida laboral. Y Margarita, ¿sabe que para nosotros como medios, mostrar no solamente que esta universidad existe solo cuando hay pedreas, como la nacional, la pedagógica, la distrital, sino cuando mostramos esto, que hay gente muy valiosa en ellas. Nos vamos, Margarita. Terminamos por hoy. Mañana nos vemos con más temas en Sala de Prensa. En la final del fútbol mañana. Nos vemos. Feliz noche.